¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos al estudio número 3 de la Palabra de Dios. Hemos estudiado sobre las Sagradas Escrituras, hemos estudiado sobre Dios y ahora estudiaremos sobre el pecado. Porque luego en los siguientes estudios estudiaremos sobre la salvación. Y para apreciar, comprender la salvación, hay que entender el problema del pecado. Para valorar la gracia, para entenderla, para vivirla, tenemos que comprender el asunto del pecado. Por eso quédate, prepara tu Biblia, toma apunte, porque vamos a abrir la palabra de Dios y ver qué dice sobre el asunto del pecado. Para comprender el asunto de la gracia, de la salvación, del amor de Dios, hay que entender también lo que es el pecado. ¿Por qué estudiamos el pecado? Para conocer más la gracia, el amor de Dios. Por eso es que vamos a estudiar ahora el asunto del pecado. Pero antes de pasar a este tema, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en esta ocasión rogamos una porción de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu con nosotros en esta ocasión, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para aceptar tu palabra tal cual está escrita y vivirla conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos tu dirección en esta ocasión sin merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a responder a esta primera pregunta que se encontraba en este estudio. Pero te recuerdo que si no te sumaste a los estudios, puedes hacerlo escribiendo al número que aparece en pantalla. Recibirás todos los lunes un estudio para estudiarlo en la semana, con tiempo, con tranquilidad, un estudio con pocas preguntas, pero con muchas respuestas bíblicas. Porque el asunto es que estudiemos más la palabra de Dios. Por eso te invito a sumarte a los estudios. Vamos a responder la primera pregunta que dice, ¿qué es pecado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pecado? ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? La palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La respuesta bíblica es bien clara. Cometer un pecado es quebrantar la ley de Dios. Un pecador se define pecador porque quebrantó la ley de Dios. La Biblia está llena de leyes. Hay muchas leyes. Pero pecado es transgredir la ley de Dios. Y la ley de Dios contiene 10 mandamientos. Luego estudiaremos que de todas las leyes que están en la Biblia, solo los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, de los cuales Jesús enseñó, de los cuales Jesús resumió para que podamos entender. Esos 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, porque ojo que en Éxodo 21 comienza la ley de Moisés. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Los 4 primeros son nuestros deberes hacia Dios. ¿Qué es lo que te pide Dios de ti? Y esos 4 se resumen en amarás al Señor tu Dios. Se resumen, no se modifican, no se cambian, se resumen. Los 6 mandamientos restantes son nuestros deberes hacia el prójimo. Honrar a nuestros padres, no robar, no matar, no adulterar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vieron cómo se resume la ley? Sin embargo, los 10 mandamientos enteros están allí en la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones se repiten los 10. Ahora, ¿qué es pecado? Quebrantar uno de los mandamientos. Yo robé, cometí pecado. Yo adulteré, cometí pecado. Yo tuve dioses fuera de Dios, yo adoré alguna imagen, cometí pecado. Estoy quebrantando la ley de Dios. Así de simple es, hermanos, saber qué es el pecado. Pero la Biblia define pecado también a otras cosas, aparte de infringir la ley de Dios. Y yo quiero decirte con esto de la infracción, que seguramente lo tendrás bien en claro. En tu país, en mi país, hay millones de leyes. Cuando uno infringe cualquiera de esas leyes, tiene que pagar, tiene que pagar la multa con dinero o a veces tiene que pagar con tiempo en la cárcel. Toda infracción tiene consecuencias.
cuánto más si uno infringe la ley del dueño del universo, del rey del universo. No estás infringiendo las leyes de tu nación, de este presidente. Estás infringiendo la ley del rey del universo. Tiene consecuencias, hermano. Tiene consecuencias el pecado en la vida de las personas. Y tenemos que entender que es pecado para poder andar en armonía con las leyes del Señor. Vamos a seguir avanzando para ver qué dice la Biblia sobre el pecado. En 1 de Juan 5:17 se nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. He aquí otra definición de pecado. Toda injusticia es pecado. En otras versiones dice toda mala acción. Tú haces algo que está mal, es pecado. Hoy sabemos lo que está mal y lo que está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que nos dio sus leyes para discernir a qué podemos definir bueno y a qué podemos definir malo. Saben que los 10 mandamientos, que son la ley moral, nos ayudan a entender qué está bien en la vida y qué está mal hacer. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que se hace cometiendo justicia o qué es lo que se hace cometiendo injusticias en la vida? Toda mala acción, por más pequeño que sea, es pecado. Y sabemos bien qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Vamos a leer un versículo más. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí está otra clase de pecados. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, aquello bueno que no haces son pecados que estás acumulando en tu vida. Si no sacas a la oveja del pozo, si no extiendes tu mano para ayudar a las personas necesitadas, sabiendo que lo tienes que hacer y aún pudiendo hacerlo. Porque cuando tú puedes hacerlo y cuando tú sabes que debes hacerlo, pero no lo haces, estás cometiendo pecado. Por lo tanto, dejar de hacer lo bueno es pecado. Saben, hermanos, que la Biblia es muy clara. Hacer lo malo es pecado. No hacer lo bueno también es pecado. Y no hacer lo bueno es tan malo como quebrantar uno de los mandamientos de Dios, porque también se define como pecado. Cometer una injusticia, una mala acción, es tan grave como quebrantar alguno de los mandamientos de Dios. Delante de Dios es así, hermanos. La Biblia lo enseña así. No hacer lo bueno y hacer lo malo es pecado. Ahora sabemos la definición bíblica de pecado. Ya conocemos que cometer un pecado es quebrantar la ley de Dios. Pero vamos a responder a la pregunta número 2. ¿Qué consecuencia trae el pecado? Y ahora, si quebrantar las leyes de la nación es grave, trae consecuencias. Hay que pagar la multa, hay que ir a la cárcel, hay países con pena de muerte. A veces uno mismo tiene que morir porque infringió una ley de su país. Infringir la ley de Dios debe ser más grave, hermanos. Debe ser más grave que infringir las leyes del gobierno. ¿Y saben qué? La palabra de Dios también es clara con las consecuencias. En Romanos 3:23 se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Atención con esto, todos hemos pecado. Nadie habla de una posición en la que no ha pecado. Solo somos pecadores en este mundo. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. ¿Y qué consecuencia trajo? Ahora estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituir es expulsar. Fuimos expulsados de la gloria de Dios por nuestras acciones. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, fueron expulsados del Edén, fueron destituidos del Edén. Caminaban con Dios, hermanos. Estaban en contacto directo con Dios. Cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Ya no estarían en contacto directo. Y Dios en cierta ocasión diría, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es carne. Y mientras más pecados cometía el hombre, más
se expulsaba a sí mismo o más se alejaba de la gloria de Dios. Esto responde muchas preguntas y de paso quiero meter estos bocados porque te pueden servir. Cuando a veces te sientes lejos de Dios, no te estés preguntando dónde está Dios. Pregúntate dónde estás tú. Cuando te sientas lejos, que no sientes la presencia de Dios, algo perdiste, algo te falta, no te preguntes qué pasó con Dios, dónde está Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo mal? Que estoy en esta posición destituido de la gloria de Dios. Vamos a leer un versículo más. En Isaías 59:2 se nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es interesante, hermanos. ¿Cuándo el Señor oculta su rostro para no oír a alguien? Cuando esa persona está quebrantando su ley constantemente. Una persona que quebranta la ley voluntariamente no puede esperar que el Señor lo abrace y lo acompañe. Y quiero que prestes atención en esto y que puedas leer también algunos salmos. Salmo 119, por ejemplo. David decía: Señor, no te olvides de mí. Señor, no ocultes tu rostro de mí. Señor, acordate de mí, porque yo no me he olvidado de tus mandamientos. Y es así como se lo dice David. Señor, ¿por qué me está pasando esto si yo no me olvidé de tus mandamientos? Cuando uno se acuerda de los mandamientos de Dios, puede reclamarle a Dios, como lo hacía David. Pero si estamos cometiendo pecados, luego no nos preguntemos: ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué el Señor no me escucha? En este versículo dice que los pecados, las iniquidades, hacen división entre Dios y el hombre. Mientras más lejos estés de Dios, será por causa de tus pecados, no por causa de que falta del amor de Dios en tu vida, no porque falta la gracia de Dios, no porque falta la presencia de Dios, sino porque sobran nuestros pecados que se están amontonando. Pero tranquilos, porque ahora vamos a ir a la solución. Ahora estamos viendo las consecuencias de haber pecado, de quebrantar la ley de Dios. Luego pasaremos al otro tema. En Jeremías 5:25 se nos dice algo parecido. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Otra de las consecuencias, no solo nos aparta de Dios, sino que nos aparta de todo lo bueno. El pecado nos aparta del bien. Cuando nos va mal en la vida, cuando no sabemos por qué nos suceden las cosas, las tragedias, los golpes, a veces tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo mal? Porque es la única manera en que yo pueda cambiar de actitud. Porque a veces Dios permite las malas circunstancias de nuestra vida y no las cambia porque no quiere cambiar las circunstancias. Quiere cambiarte a vos. Quiere cambiarme a mí. Por eso, el pecado aparta el bien de nosotros. Para alcanzar el bien, para alcanzar la felicidad, tenemos que hacer la voluntad de Dios que se expresa en los 10 mandamientos. Cuando uno obedece, le va bien. Mucha gente dice a menudo: descubrí la felicidad. La felicidad es hacer lo que Dios me dice que haga. Y cuando hago lo que Él me dice, soy feliz, me va bien en la vida, me siento cerca de Él, tengo paz y me va bien. Dios bendice mis negocios, Dios bendice mi vida, mi familia, cuando hago su voluntad. Finalmente dice Jeremías 2:22, una de las consecuencias: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Terrible, hermanos. Esto nos dice que el hombre, las personas, no pueden solucionar el problema del pecado. Aunque te laves con lejía, el pecado mancha tu vida, deja una mancha en tu alma. Aunque te laves con jabón, con lejía, la mancha continúa. Saben que en algunos países la lejía es una esponja dura para quitar
lo más duro, la mugre que se pega en el fondo de las ollas. Pero en la mayoría de los países conocemos que lejía es un cloro, es un líquido fuerte. Sea lo que sea, realmente la lejía, es decir, el instrumento humano, el líquido que el hombre utiliza, el jabón, no pueden limpiar la mancha. No hay manera de que nosotros humanamente podamos solucionar el problema del pecado. No hay manera, hermanos. No podemos. Si hemos pecado y nuestra alma se ha manchado, nosotros no podemos quitar esa mancha. Vamos aquí hasta aquí avanzando con lo que dice la Biblia. Luego veremos cuál es la solución. Pero hasta ahora sabemos que pecado es infringir la ley de Dios, hacer lo malo, no hacer lo bueno. Y ahora sabemos que el pecado nos trajo consecuencias, nos separó de Dios. No sentimos su presencia cuando pecamos. No nos va bien en la vida cuando pecamos. Y ahora vamos a responder a la pregunta número 3. ¿Qué consejo se le da al pecador? Vamos a ver qué dice la Biblia, qué consejo nos da a todos nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. La palabra de Dios también dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. No podemos fingir que estamos sin pecado. Ahora, ¿qué consejo se nos da bíblicamente? En cierta ocasión, los fariseos agarran a una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. En el 7º mandamiento de la ley de Dios dice: no adulterarás. Ese es el mandamiento de Dios. Pero en la ley de Moisés dice que hay que apedrear al que comete adulterio. Ojo, hermanos, porque hay muchas iglesias que se aferran a la ley de Moisés todavía. Ojo con cometer adulterio, porque fuiste expulsado, vas a ser apedreado por la congregación. En cierto sentido, ¿verdad? La ley de Dios dice: no adulterarás. La ley de Moisés hay que apedrear a las personas que cometen adulterio. Los fariseos llevan a esta mujer delante de la presencia del Señor y vamos a ver lo que sucede a continuación. En Juan 8, 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. El consejo de Jesús es que no peques más. Si tú venías quebrantando la ley y hoy conoces que eso es pecado, que eso te aparta de Dios, que eso te aparta del bien, el consejo de Jesús es: no lo hagas más. Hermanos, esa es la clave de la felicidad en la vida. Hacer lo que Dios dice que hagamos. No hacer lo que Dios dice que no hagamos. Hacerle caso a Dios. ¿Se dan cuenta cómo Jesús exalta la ley de Dios? No hay que pecar más. No hay que adulterar más. Pero disminuye la ley de Moisés. Aquí nadie va a tirar piedras. Esa ley era para su tiempo, ¿verdad? Ya no apedreamos a la persona que comete una infracción de la ley. Pero el consejo es: no lo hagas más. No quebrantes la ley de Dios. En 1 Juan 1, 8 y 9 se nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este consejo claro que se nos da aquí es que hay que confesar nuestros pecados. Habíamos dicho que el que dice que no tiene pecado, ojo que hay personas en la vida que creen que no tienen pecado, van señalando los pecados de los demás y ese es su peor pecado. A veces no consideramos que el orgullo, el egoísmo, los chismes sean pecado, pero son pecado porque son malos. Y todo lo malo es pecado. Hermanos, aquí dice que hay que confesar los pecados. El que confiesa los pecados, bien dice Juan, recibe el perdón de Dios. Tú confiesas y Dios es fiel. Dios prometió que si confesas tus pecados vas a ser perdonado. ¿A quién le tenés que confesar? Solo a Dios. Las personas no tienen por qué oír sobre tu pecado. Tú tienes que confesarla a Dios. Y si
Si le has hecho mal a una persona, claramente pedirle perdón a esa persona. Y luego ir y reconciliarte con el Señor. Pero tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Decirle, Señor, venía haciendo esto mal, hice esto mal. Ahora entiendo que debo abandonarlo. Señor, dame fuerzas. Detallale tu pecado por más que Él lo conozca. Hice esto. Vas a ver que nosotros vamos a notar qué vergonzoso es cuando le decimos a Dios y le detallamos nuestros pecados. Pero eso nos sirve para darnos cuenta que Él es fiel, que Él es justo, que a pesar de lo que somos, Él nos perdona. Otro consejo más en 1 Juan 3:8 se nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado. No es lo mismo pecar involuntariamente, equivocarse por ignorancia, que practicarlo. Es decir, la ley, por ejemplo, dice: no robarás. Tú un día estás pasando necesidad, viste ahí que se veía un billetito en el bolsillo de tu compañera de trabajo, se lo sacaste, robaste, quebrantaste la ley de Dios, te ensuciaste. Y luego te arrepientes y vienes y restituyes lo que sacaste. Le dices a la persona: mirate, te fallé, te quité esto, perdoname. Vas a Dios, le dices: Señor, perdoname. Y no lo vuelves a hacer. Dios te perdona. Pero si tú vas y buscas otra ocasión para robar, sacar otro billete, ir a la caja registradora, sacar billete, y tú empiezas a practicar el robo, te estás convirtiendo en un practicante del pecado, ya no estás más en los caminos de Dios. Dice la Biblia, no dice Misael, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Pero Jesús apareció en un momento de la historia para deshacer las obras del diablo, para que aquellos que estaban atados, sujetos al pecado, sean sueltos y sean libertados. Interesante, el consejo aquí es no practicar ningún pecado. Si estás practicando algo que inconscientemente, ignorantemente, involuntariamente, no sabías o piensas que eres demasiado débil y lo estabas practicando, es momento de decirle: Señor, dame fuerzas. Debo dejar de hacer esto. Debo dejar de practicar esto. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que saben lo que está mal y lo hacen y lo hacen y lo hacen? La Biblia dice en Hebreos 6, 4 y 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Saben que recaer no es lo mismo que caer. Recaer es volver a caer en lo mismo. Si Dios te sacó de algún lugar, de algún pozo, no vuelvas al pozo. Si Dios te sacó y fue un proceso doloroso, quitarte un mal hábito, un pecado, un deseo que tenías, no vuelvas ahí. ¿Por qué vas a volver al lugar donde eras infeliz? ¿Por qué volver al lugar donde tanto la vida te dañó? Entonces, si tú vuelves a ese lugar después de haber estado con Dios, es como que consideraste el cielo, consideraste a Dios, a Jesús, gustaste de todo y dijiste: bueno, me vuelvo al pozo. Para la persona que vuelve al pozo y no quiere volver a Dios, Dios no lo puede volver a sacar, porque esa persona está eligiendo el pozo. Y de lo único que eres dueño en esta vida es de tu decisión. Dios no manipula tu decisión. Dios no tuerce tu decisión. Tú no eres un títere en sus manos. Tú eres dueño de tu decisión. Si en tu decisión consideraste los caminos de Dios y vuelves al pozo, vas a estar en el pozo. Pero si quieres salir de allí, yo te puedo asegurar que basta tan solo dar un paso hacia afuera y el Padre viene corriendo hacia ti. Así es el amor de Dios. Dios muchas veces espera que demos el primer paso. Vamos a ver otro consejo de la palabra de Dios. En 1 Juan 2:1 se nos dice:
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús ya nos había dicho, no pequen más. Es el mensaje para la mujer, es también para nosotros. No pequen más. Ahora Juan escribe, hijitos, miren con el amor que nos habla. Escribo estas cosas, en resumen, todo lo que estoy escribiendo, lo escribo para que ustedes no pequen. No pequéis. Si alguno cayó en pecado, tenemos un abogado delante del Padre. Pero escribo estas cosas para que no lo hagan. Intenten no caer, pongan de su esfuerzo. Que su decisión, su voluntad, no sea doblegada tan fácilmente por el mal. A pesar de que nuestras inclinaciones constantemente se van a volcar a lo que es malo. Somos pecadores por naturaleza. Pero cuando conocimos a Dios, tenemos un poder extra que opera en nosotros, el Espíritu Santo, que nos ayuda a hacer lo bueno, por medio del cual Dios hace en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero la Biblia, el mensaje bíblico, fue escrito para que no pequemos. La cuarta pregunta dice, ¿qué debo hacer con los pecados? Quizás hay alguien que al leer todos estos versículos dice, estuve haciendo las cosas mal. O quizás no estuve haciendo lo bueno, no estuve guardando la ley de Dios. Siento una mancha en mi alma, en mi corazón, que no me deja dormir. Siento una angustia, no tiene explicación, me siento mal. ¿Y saben por qué es? Por el pecado. El pecado mancha, y Dios limpia, pero el pecado mancha. Y ojo con volver a manchar y manchar y manchar. Yo recuerdo que de chico me gustaba usar una prenda y cuando la terminaba de usar la lavaba rápido y me la ponía y estaba sucia porque claro, era un niño, no sabía lavar la ropa. Pero cuando mi madre agarraba la ropa, la dejaba bien limpia. Muchas veces salí con una remera lavada por mí mismo y las personas me decían, está sucia, porque no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando tenemos estas manchas que nos acompañan a todo lado y no podemos dejarla y es una presión en el pecho, en la conciencia? ¿Qué debemos hacer? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando cubrimos nuestros pecados, es decir, vamos en la vida siendo pecadores practicantes y nos mostramos como que no lo somos y los cubrimos, y vamos a la iglesia y volvemos y pecamos, y vamos al culto y en la semana pecamos, y estamos encubriendo y no estamos abandonando. Esa persona no prospera en la vida. El que encubre no prospera. El que cubre sus pecados, Dios tarde o temprano lo descubre. Pero el que los confiesa, Dios cubre a esa persona. Hay que confesarlos a Dios y hay que apartarse. Esos son los pasos bíblicos, hermanos. Confesar los pecados y apartarme. No importa si Dios me pide algo ilógico, porque hay personas que dicen, Dios para qué quiere mi obediencia. No, mira si Dios me va a pedir que no codicie. El orgullo santo que le dicen algunos, la sana envidia, no existe. Las personas pueden decir que una mentirita piadosa es mejor que una verdad dolorosa. Eso no existe bíblicamente. Lo que te pide Dios, por más que te parezca ilógico, hay que hacerlo para ser feliz en la vida, para andar en su voluntad. El Señor te pide que los confieses a tus pecados y te apartes de ellos. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dijimos que el hombre, por más que se lave con lejía, la mancha del pecado sigue. Por más que te pase jabón, la mancha sigue. Y si esa mancha fuera roja,
Dios viene y te limpia. ¿Es así? No, no, no. Dios no viene y te limpia. Dice el versículo, venid luego. Yo no puedo esperar que el Señor, por ejemplo, pongo el ejemplo de cuando era chico. Tengo la remera sucia y no me la quiero sacar. Y mi madre me dice, vení que te la lavo. No, vení que te la lavo. No, yo tengo que ir, llevarle la prenda a mi mamá y decirle, mamá, ¿me lavas la remera que está sucia? Pasa lo mismo con Dios bíblicamente. Dios te dice, venid. Yo hago el resto, pero vos tenés que venir. Miren, en otras ocasiones el Señor dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Tú que conoces que hiciste las cosas mal, tienes que ir al Señor. Tienes que acercarte al Señor. El Señor te pide que te acerques. Fuera de su abrigo, de su protección, si en tu decisión te vas, Él no te va a limpiar cuando estés lejos. Tú tienes que venir. ¿Se imaginan al hijo pródigo en la mugre, contento con los cerdos, y al padre viniendo sacándolo de allí para llevarlo a la casa? No. Este hijo pródigo tuvo que levantarse y tuvo que tener la intención e ir a la casa de su padre. Y el padre ni bien lo vio, fue a buscarlo corriendo. Pero tenemos que ir, hermanos. Este ir a veces es lo que más cuesta. Este verbo, ir a Dios, es lo que más cuesta. Porque pensamos que estamos muy sucios para acercarnos a Él. El Señor te dice, venir. En uno de los versículos, en Hechos 3:19, se nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otros consejos que se nos dan, ¿qué debemos hacer si tenemos este pecado que manchó nuestra alma? Dice la palabra de Dios, arrepentite. Arrepentirse es cambiar de dirección. Yo venía haciendo algo, la Biblia ahora me pide que vaya por otro camino, con otras acciones, con otras obras. Arrepentite de lo que hiciste, arrepentite de tus pecados. Y ahora, y convertíos. Convertirse en una nueva persona. Y esto, hermanos, no hace falta que lo digamos. Mucha gente dice, yo cambié, yo cambié. Pero cuando uno se convierte, realmente se ve en la conducta de la persona. En el amor, en las palabras, en la obediencia de la persona. Arrepentirse y convertirse. Y ahora Dios hace lo que no podíamos hacer. Nosotros queríamos lavarnos, Dios nos lava. Dios nos limpia. Dios borra nuestros pecados. No somos nosotros. Pero ¿cuándo lo hace Dios? Cuando vamos a Él, cuando le confesamos, cuando estamos arrepentidos, cuando nos convertimos. Dios hace el milagro de limpiar todo nuestro sucio pasado y dejarnos como una persona limpia, nueva y resplandeciente. Así es el amor de Dios. En Isaías 43:25, Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Quién es el que borra los pecados? ¿Quién es el que limpia los pecados? Dios. Dios es el que borra. Dios es el que limpia los pecados. No es la iglesia, no es el pastor, no es el líder, no es el evangelista, no es tu maestro, es Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios solamente para saber que tus pecados fueron borrados. ¿Qué pasaría con una persona que nunca confesó los pecados? Que nunca se apartó, que practicó el pecado hasta el final. Tristes serán las consecuencias en el día del juicio. Pero debemos ir a Dios porque Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Y en su palabra nos reveló qué es lo mejor para nosotros. La felicidad, hermanos, está en hacer la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Lee los mandamientos en Éxodo 20 y verás por qué causa eres infeliz. Lee los mandamientos en Éxodo 20. Antes, cuando uno entraba a la iglesia, estaban las tablas de la ley.
Uno memorizaba los mandamientos. Yo me acuerdo que desde pequeño me enseñaban los 10 mandamientos. Te quedaban tan grabados que luego, claro, vos sabías nítidamente qué es estar en lo cierto, en lo correcto, en la verdad, en la justicia, en lo bueno, y estar en lo malo, en la infracción, en el pecado, en la suciedad. Tanto memorizaste la ley que sabías claramente, discernías espiritualmente qué es lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hoy todo eso se arrojó por la borda. Y hoy le enseñan a las personas que pueden estar pecando y aún así salvarse. Eso no es bíblico, hermanos. Ya hemos visto qué es pecado, infracción de la ley, hacer lo malo, no hacer lo bueno. ¿Qué debo hacer con los pecados? Confesarlos. Yo debo apartarme, yo debo confesar, yo debo convertirme, arrepentirme, no pecar más. Estos son los consejos bíblicos, hermanos. Y ahora, esto no queda acá porque para solucionar el problema del pecado, no es que Dios dijo, bueno, vení que te limpio, estás limpio. Vengan todos los que estén sucios que yo los limpie. No, para que eso pueda ser posible, a Dios no le costó un chasquido de dedos. Dios tuvo que entregar a su Hijo para limpiarnos. Por eso, para entender la gracia, el amor de Dios, la salvación, yo debo comprender el pecado y sus consecuencias. La ley es tan santa que el mismo Dios tuvo que morir porque nosotros la quebrantamos. Nosotros debíamos morir, pero Dios pagó la fianza con la vida de su Hijo. No entregó oro ni plata, entregó a su Hijo. Y su Hijo en la cruz cargó con los pecados. Esas son las consecuencias terribles del pecado, que causó la muerte del Hijo de Dios. ¿Lo comprendemos, hermanos? ¿Comprendemos que nuestros pecados crucificaron a Jesús? No fueron los romanos, no fueron los judíos. Nuestros pecados mataron a Jesús, hermanos. Y cuando lo entendemos, podemos comprender la gravedad del pecado, pero también la profundidad y la altura y la anchura del amor de Dios, que entregó a su único Hijo para salvarnos de las consecuencias eternas que tendrá el pecado. Dios es muy bueno, hermanos, con nosotros. Dios nos tiene mucha paciencia, mucho amor. Por eso quiere que vayamos a Él, abandonando una vida de pecados y viviendo a la luz de su justicia. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para vos y nos encontramos en el próximo estudio, Dios mediante.